Sí, empieza a grabar vamos a dar inicio a este foro que levantamos desde el colectivo de Memoria y Derechos Humanos de la UC. Me presento, yo soy Francisca Horta, soy parte de la coordinación del colectivo de Memoria y Derechos Humanos UC. Y bueno, darles la bienvenida a todos que se están conectando, sobre todo yo sé que puede ser un poco difícil, estamos en la UC, el inicio del semestre, uno se empieza a cansar rápido. Pero bueno, darles una grata bienvenida. Tenemos un tremendo foro de un tema muy importante, muy contingente, con dos invitadas maravillosas, mujeres, grandes mujeres. Pero antes de presentar a estas grandes mujeres, me gustaría hacer lectura de una pequeña reflexión para dar un poco de contextualización a lo que es este foro. Porque desde hace algunos años ya hemos visto crecer una nueva perspectiva absolutamente crítica de las diversas actitudes patriarcales y machistas que permean todos los ámbitos de nuestra vida. Estos van desde la academia, pasando por la casa, el trabajo y, cómo no, lo que hoy nos convoca en este foro, la justicia. Las mujeres nos cansamos de pedir por favor, nos indignamos día a día con todos los casos que salen en las noticias y en las redes sociales. No estamos todas. Falta Antonia, falta Ámbar, falta Nicole y cientos de nombres más que no olvidaremos. La década de los femicidios lo llamaron el año pasado cuando ya entrábamos al 2020 y el recuento final de muertes de compañeras superaba las 400. Estas solamente entre 2010 y 2019. Y esta cifra hay que considerar que recae solo bajo la definición legal y oficial que tiene nuestro país. Para acá hablar también de los cientos de miles de casos de violencia y abuso. Y ahí sí que no podemos hablar de cifras oficiales, porque ¿cuántas de nosotras aún tenemos guardados en nuestro corazón, escondido bajo 1000 llaves, los horribles recuerdos de los que no nos atrevemos a hablar? Antonio Orellana, de Convergencia Social, lo resumió muy bien en la siguiente frase. Lo que sucedió en la formalización de Pradenas, aquella que lo dejó en un inicio con arresto domiciliario, fue simplemente una clase televisada de lo que nos espera si llegamos a sufrir violencia sexual. Y con esta reflexión, entonces, les presento a nuestras tremendas invitadas que vienen a hablarnos un poco de feminismo y poder judicial. Mercedes Bulnes, abogada y representante de una de las víctimas en el caso contra Martín Pradenas. Y María Elena Santibáñez, abogada y académica de la Facultad de Derecho UC. Entonces, ahora con esta bienvenida, me gustaría que partamos el foro oficialmente con la siguiente pregunta. Es que hagan un diagnóstico en general de cómo ha actuado la justicia chilena en este tipo de casos. Parte quien quiera. Parte María Elena, me imagino, que tiene muchos más atributos académicos que los que pueda tener uno, digamos. No, Mercedes, o sea, ahora está en un caso tan bullado, así que bueno, voy a comenzar yo, digamos, para iniciar la conversación. A ver, yo les puedo hablar un poco desde mi experiencia laboral, sobre todo. En general me he dedicado toda mi vida laboral a la defensa de víctimas de delitos sexuales. Y hemos estado en muchísimos juicios, digamos, asociados a este tipo de violencia. Y lo que les puedo comentar es que, bueno, efectivamente tenemos una justicia que es cierto que parece revictimizar todavía a las víctimas de delitos sexuales, que se sigue guiando por parámetros que no toman en consideración enfoques de género, ¿cierto? Que no se hacen cargo de la fenomenología propia de esta clase de delito, pero sin duda que es una justicia que sí ha avanzado en relación con lo que existía antes. O sea ustedes olvídense lo que significaba tener un caso de delito sexual en los años, a fines del siglo pasado, digamos, cuando comencé mi carrera asociada a delitos sexuales y todas las reformas que han existido en esta materia. Entonces, desde el punto de vista legal, yo les podría decir que hemos avanzado, podemos todavía avanzar bastante, pero lo que falta mucho es que esto vaya de la mano con una forma de hacer justicia que tome en consideración las particularidades propias de las víctimas. Quisiera, para estos efectos, comentarles algunos fallos que son interesantes y que dan cuenta un poco de este cambio de mentalidad que en algunos casos hoy día se ha notado, y bueno, en el caso de Martín Pradera, sobre el cual Mercedes puede hablar con mucho mayor propiedad que yo,
da cuenta, ¿cierto?, de que se trata de una justicia que convive en forma paralela de manera bastante retrógrada en relación con todos los factores asociados, ¿cierto?, a las consideraciones de género en estas materias. Hace algunos años me tocó en un caso que correspondía a la justicia antigua, ¿cierto?, porque era un delito, como bien sabemos, generalmente se demoran bastante en denunciar estos delitos. Era un delito que había tenido lugar dándole competencia a la justicia antigua, o sea, antes del año 2005, por lo tanto. Y en ese caso se había condenado al acusado, ¿cierto? Y se recurrió de apelación, porque se permitía la apelación en el sistema antiguo. Y la Corte de Apelaciones de Santiago revocó, ¿cierto?, la sentencia y en definitiva terminó absolviendo al sujeto, pero lo interesante en ese fallo, que solamente es una muestra de lo que les quiero indicar, es que uno de o sea, el fallo de mayoría que es redactado, ¿cierto?, por una ministra, ¿cierto?, que además uno tiende a pensar que en general falta la mirada de género y uno de repente piensa en la integración de los tribunales en que debiesen existir mujeres, y fíjense que muchas aproximaciones bastante machistas vienen dadas precisamente a veces por personas de nuestro propio género, digamos. Y en este caso, esta ministra fundamentó su fallo indicando esto, que no era creíble el relato de la víctima, toda vez que habían pasado muchos años para que esta persona diera a conocer lo que le había pasado. Eso hoy día sería impensable, ¿se fijan? O sea, eso hoy día da cuenta de que esta consideración que existía, yo le diría hasta hace 5 o 6 años, hoy día el pensamiento es al revés. Probablemente una máxima de la experiencia hoy día que da cuenta o se hace cargo de la fenomenología propia de delitos sexuales, nos indicaría que lo esperable, más bien, es que una víctima se demore bastante en dar a conocer lo que le ocurrió. ¿Se fijan? Entonces, claramente que ha cambiado, ¿sí?, la perspectiva, pero siguen existiendo todavía bastante de machismo y bastante también de ignorancia, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a la fenomenología propia de los delitos sexuales y a la forma en que deben ser abordados este tipo de casos. Entonces, la justicia chilena está al debe en materia de todos los delitos de que significan violencia de género. Por supuesto que sí. Y eso supone, ¿cierto?, un cambio, me parece, cultural, pero que un cambio que va de la mano de, no solamente para la justicia, sino que la sociedad completa, ¿cierto? Yo creo que todas nosotras estamos en ese camino. Eso quería mencionar para darle la palabra a Mercedes. Mira, a diferencia de María Elena, que su experiencia es notable en esta materia, yo la verdad no he tenido casos de delitos sexuales, sino muy esporádicamente, de manera muy casual. Y llegué al caso contra Martín Pradenas de una manera bien curiosa, porque mi marido, estoy casada con un abogado que se llama Roberto Celedón, tomó la defensa de la familia de Antonia. Y yo lo acompañé a Temuco a conocer a esta familia que es realmente muy admirable. Muy admirable, el padre ha salido mucho en la televisión y qué sé yo, pero la madre y las hermanas son mujeres de una fortaleza enorme, digamos, con mucho que el padre, y eso, y ahí también hay una cosa que es interesante, porque es el padre el que da la cara, pero la madre está detrás, siempre la mujer un poco detrás del hombre, y eso es algo que también un poco tenemos que ir cambiando. Pero los conocí que había más víctimas y que una víctima en especial no estaba segura de querer querellarse, que era una víctima que había tenido un caso de violación, porque son 3 abusos sexuales y 2 violaciones, más un abuso sexual contra Antonia, que también fue víctima de violación, y esta víctima que fue víctima, digamos, el año 2018, no había denunciado y denuncia cuando supo lo que había pasado, porque a ella también este señor lo había denunciado. Entonces, ella no tenía defensa y le dijeron a mi marido si acaso él tomaría la defensa, y yo estaba ahí y dije, me parece muy inadecuado, porque son 2 víctimas diversas, son 2 situaciones diversas, yo estoy dispuesta a asumir esta defensa, además porque yo misma denuncié el año 2000, creo que 2015, no estoy segura, o 2014,
a la persona que a mí misma me abusó cuando yo estaba detenida después del golpe. Entonces tengo experiencia de lo que significa esto y me parece que es necesario que tú te presentes no como víctima sin defensa, no solamente como víctima, sino como querellante. Ella no estaba decidida, no sabía bien, tenía mucho el apoyo de su madre, no tiene papá, y finalmente quedó pensando, me dijo que me iba a avisar y no avisó nada más. Y yo, bueno, ya perfecto, esta víctima no se va a querellar, y dije, pero incluso creo que es mejor que la defienda el sistema público. El sistema público, ella no recurrió al sistema público, y 2 días antes de la audiencia, el domingo en la noche, se acerca y dice, quiero que me defienda, quiero que usted sea mi abogado. Y ese día tomamos la decisión, y el mismo día, domingo, acreditamos el poder, y por eso participé en la audiencia. O sea, llegué de una manera completa, conocía el caso completo, por cierto. No llegué, digamos, a caer en algo donde no sabía. Conocía el caso, sabía conocía bien, pero, y a ella, y con ella tuve la oportunidad de conversar. Y la experiencia de ella es muy importante, primero porque se parece mucho al de Antonia, pero además es el de muchas muchachas el día de hoy, digamos, que participan en una fiesta y se van de copas, se pasan de copas, y algún personaje se siente con el derecho a abusar, sea violación o sea simplemente abuso sexual, pero se siente con el derecho porque ella está en un estado de vulnerabilidad, que no tiene bien claro qué es lo que está pasando, porque está bajo el influjo del alcohol, y a veces además del alcohol hay alguna droga, qué sé yo. Afortunadamente, la figura de la violación incluye estas situaciones y se pueden denunciar. Pero entonces, ¿cuál es la reacción de la mujer? Es no denunciar, sino si no hay un evento que la lleve, porque hay una profunda vergüenza por 2 cosas. Primero, porque sufriste un atentado en tu indemnidad sexual, pero además porque de alguna manera se sienten que ellas se expusieron. O sea, como que hubiera una exposición al riesgo, y eso sea motivo para que te vulneren. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay una cuestión en que hay que hacer mucho hincapié. Esto que dijeron las tesis no es ni cómo me vestía ni dónde estaba, y tampoco es cómo estaba, ni quién yo era, sino que simplemente el exigir el respeto a la mujer, no a mí, sino a la mujer, también al hombre, ¿no? Porque también hay muchachos que se ven en esta misma situación, exigir, pero eso requiere un cambio cultural muy fuerte, y un cambio además en el Poder Judicial, a nivel judicial, porque vimos una defensa en el caso de Pradenas que fue tan publicitado, ¿no? Porque tuvo tanta audiencia en el canal judicial. No es solamente la defensa que emprendió el abogado, que fue realmente muy inadecuada, muy torpe, diría yo, muy misógina, llena de prejuicios, propia de fines del siglo XIX, ni siquiera de fines del siglo XX, pero además la actitud del juez. Y eso es lo que es más peligroso, porque no solamente que los abogados, sino, como dijo María Elena, los jueces, los que empiezan a tener una actitud que no es misógina, es peor todavía, en que no, tampoco es una actitud que no tenga en cuenta el factor género, es simplemente una negación de la ley porque tú estabas en una situación de riesgo. No se te otorga la protección de la ley porque eres débil, porque estabas en posición de debilidad. Y eso yo lo encuentro muy grave. Y eso se ve no solamente en casos de los delitos sexuales, yo lo he visto también en familia, respecto a las mujeres, que porque están en posición de debilidad
y el hombre abusa, y el hombre tiene poder, de alguna manera el juez o la juez, y eso es lo peor, no se da cuenta, no es capaz de darse cuenta de la dificultad que tienen las mujeres, particularmente las que son mayores de 40, para defenderse y para defenderse en la vida. ¿Ah? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja como si no trabajara en la casa? ¿Por qué? Entonces, eso a mí me produce mucha indignación, pero en realidad yo litigo en el... no litigo en materia, como digo, de abusos sexuales, sino más bien en derecho laboral y de familia, y también en derecho civil, de manera que mi experiencia es que la mujer es vulnerada en el Poder Judicial en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de los delitos sexuales. Quisiera complementar un poco, no sé, Francisca, si tú vas a dirigir o hablo solamente. No, si hay tiempo, denle. ¿Sí? Ya. Quería que conversáramos un poco de varios aspectos cuando hablamos de justicia, ¿cierto? Y asociado a los delitos sexuales, que en el fondo son los que más representan la violencia de género, sobre todo por el porcentaje de delitos que hay de esta naturaleza, que es interesante tener a la vista acá, para efectos de saber cómo responde el sistema judicial a los delitos sexuales, las estadísticas que existen, ¿cierto? Y en esa materia, les voy a hablar en términos, ojalá que todos me comprendan, las personas que no son abogados, pero en general ustedes saben que cuando se denuncian delitos, un porcentaje importante de delitos terminan siendo archivados, ¿cierto? Archivados porque no hay antecedentes. Y esos porcentajes, que son alrededor de un 45% de los casos, cuando yo denuncio cualquier delito, tratándose de delitos sexuales, se eleva a un 53-54%. O sea, ya tenemos, ¿cierto?, que los delitos sexuales entran, ¿cierto?, entran con un pie atrás, ¿sí? En el sentido de que va a haber muchas más posibilidades de que se active provisionalmente. Entonces, ahora veamos qué porcentaje de delitos se judicializan. En general son porcentajes bastante bajos respecto a otras salidas, pero de esos porcentajes bajos son mucho más bajos en delitos sexuales. Y de los que se judicializan, que ya sabemos que son bastante más bajos de delitos sexuales, los delitos sexuales son aquellos en los que más se echa mano de lo que se conoce como la facultad de no perseverar, o sea, no seguir adelante porque no tengo antecedentes. Y de los que finalmente llegan a juicio o se obtiene una sentencia condenatoria, o un pronunciamiento por parte del tribunal, ¿cierto?, luego de un juicio, son los que tienen más alta tasa de absoluciones. Por lo tanto, si se fijan, mirando solo las estadísticas, el panorama es bastante sombrío para los delitos sexuales. Entonces, ¿qué hacer? Porque veamos también cosas propositivas, ¿cierto? Estos foros podemos, digamos, decir, bueno, estamos mal, pero ¿qué hacemos? Porque la idea es poder avanzar en esto. De partida, lo dijo Mercedes recién, y yo les diría siempre que tratándose un delito sexual, el hecho de que la víctima cuente con un abogado que lo representa y que pueda presentar una querella hace una diferencia exponencial. Si se trata además de un buen abogado, evidentemente que las posibilidades, que son pocas, pero van a aumentar de poder tener alguna salida un poco más satisfactoria. Pero también ahí es importante, como abogado, ¿cierto? Mirando la relación abogado-víctima, que es lo primero que yo hago, por lo menos cuando llegan las víctimas a verme, uno, que tengamos cierta certeza, que ustedes las conocen, ¿cierto? El panorama es más sombrío aún tratándose de delitos sexuales cometidos contra personas adultas, ¿cierto? Versus menores de edad. ¿Por qué? No solo por la legislación, sino que porque están todos estos estereotipos asociados a mujeres, ¿cierto?, adultas, que un poco lo que mencionaba Mercedes, bueno, esto se lo he escuchado también a mujeres, por eso es lo que más me llama la atención, que sean mujeres las que señalen esto. Por ejemplo, si la víctima se tomó un tequila con el sujeto, que después no alegue que la violaron. Eso se lo he escuchado a mujeres, ¿cierto? O también mujeres, de hecho, una abogada que hizo una declaración a propósito del caso Pradenas, que lo encontré impresionante, que dijo: nadie vio a la víctima siendo arrastrada a la cabaña, ¿cierto? Y eso una mujer también, ¿ya? Entonces no nos equivoquemos en cuanto a esto de decir, en realidad todo esto machista proviene solamente del sexo opuesto, muchas veces proviene lamentablemente de nosotras mismas.
Bueno, y entonces en esos casos, como les comentaba, una cuestión para mí bien relevante cuando llegan las víctimas es en primer lugar saber qué busca la víctima con este proceso, porque eso es interesante para poder efectivamente cumplir con las expectativas de ella, porque la verdad es que, contrariamente a lo que uno pueda creer, o por lo menos parece ser como el imaginario colectivo, muchas veces la víctima lo que quiere en primer lugar es ser reconocida como víctima, ¿ya? Y eso supone que a veces, de hecho, el hecho poco esperable en estos delitos, ¿sí? Que el sujeto, por ejemplo, reconozca lo que le hizo y pida perdón, ya es un tremendo avance y es reparatorio, ¿sí? Lo mismo cuando la víctima enfrenta a su agresor, por ejemplo, en un juicio, ¿ya? Yo les voy a comentar ahora, si me permiten, una experiencia que tuve con una víctima mayor de edad, así que es un caso que sirve para estos efectos, una niña que había sido violada por el padre, por padre biológico, digo, desde los 11 años hasta los 15 años, y había sido víctima también de abusada y violada también. Y resulta que cuando estaba en el juicio, ella se sienta a declarar y se sienta en una actitud, digámoslo, como se habla en jerga, en una actitud victimal, ¿cierto? O sea, incluso encorvada, ¿sí? Que es todo el peso del dolor que lleva esta niña. Y entonces el defensor, y me acordé a propósito de lo que hablábamos con Mercedes del caso Pradena, le hace una pregunta, que es una pregunta claramente, ¿cierto?, engañosa, y le dice, usted habló después de mucho tiempo, ¿cierto? Sí, él estaba contrainterrogando, así que podía hacer preguntas de esta naturaleza. Y habló porque le dio miedo que su padre, ¿cierto?, abusara de su hermano pequeño, ¿cierto? Sí, efectivamente. Y entonces porque usted estaría dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Porque no le pasará nada a su hermano pequeño, ¿cierto? O sea, efectivamente estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. Se dan cuenta que lo que iba detrás el defensor era tratar de decir que era incluso capaz de inventar una cosa así para efectos de proteger a su... Claro. Entonces, ella lo queda mirando y es increíble que empieza incluso como a ponerse derecha, o sea, la actitud, ¿cierto?, de física, y lo queda mirando fijamente y le dice, efectivamente, abogado, estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. Estaría dispuesta a que estas personas que están acá, estos jueces, estos hombres que están acá, puedan ver mis partes íntimas, a que mis amigas hablen de mí por detrás, ¿cierto? A que hablen de la niña que fue violada por el padre, ¿sí? Y a que me basuree todas estas personas, como diciendo, o sea, miren todo lo que he sido capaz, estoy dispuesta, y queda mirando al padre y le dice, porque yo ya no soy la niñita de la que abusabas y violabas y le llevabas Barbie luego para que jugara. Yo ya no soy esa niñita porque nunca más vas a volver a tocarme. El tipo estaba ya completamente encorvado, y la verdad es que después de esa declaración que fue el día 1, que duró alrededor de 1 hora, que quedamos todos con la piel de gallina, partiendo por los jueces, que tuvimos que suspender la audiencia después de esa declaración. Ese caso se ganó en ese minuto, ¿ya? Se ganó sin duda, porque esa era la prueba contundente. Pero además, que es lo que más me interesa para efectos de la víctima, esa víctima en ese minuto comenzó su vida nueva, en ese minuto, independiente del resultado del juicio, cuando fue capaz de enfrentar a su agresor. Y entonces, para que vean lo importante que puede ser una situación. Bueno, yo podría seguir hablando eternamente, así que voy a dejar la palabra. Yo te quiero decir, exactamente me pasó lo mismo con la víctima que yo represento en el caso Pradena. Ella llegó encorvadita, realmente muy afectada, era su mamá la que hablaba, ella apenas hablaba, y cuando ella toma la decisión, yo le digo, mira, tú tienes que saber a todo lo que te vas a exponer, lo que vas a tener que hacer, vas a tener que hablar en el juicio, vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro, pero es tu decisión. Y me dijo, mire, me dijo yo, y empezó exactamente a florecer, te diría yo. A florecer, o sea, a ser otra persona. Y además fue muy curioso porque me dijo, mire, me dijo, yo estoy con una psicóloga. Y la psicóloga me dijo que yo tenía que desistir, que no me iba a hacer bien. Que no dijo eso, fue peor todavía. Bueno, que tenía que desistir. Incluso me pasó un papel para que yo lo firmara desistiéndome de la denuncia. Y eso me llevó a venir a hablar con usted.
y ella realmente, te digo, desde que se decidió querellar, yo le dije, me tienes que mandar toda tu historia escrita para que la podamos contar. Cuando ella se descargó de todo eso, floreció. Yo creo que ya ese proceso de sanación empezó para ella cuando se decide enfrentar al hombre, y cuando luego viene el abogado a basurearla, y sentir que estaba siendo defendida, que se estaba hablando de ella bien, porque ella es la víctima del hecho número 4, digamos. Le decían, a quién la trataron especialmente mal. Entonces, pero eso es muy importante. Y el otro día me escribió también una niña, también en el sentido de reparar, de que necesitan ser reparadas, necesitan que el agresor finalmente enfrentara a su agresor y decirle, no soy más digamos, no estoy para que me uses, no estoy para que me abuses. Eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que es importante, como dice María Elena, en el juicio, saber qué es lo primero, es saber qué es lo que quiere la víctima, y segundo, establecer en el rol profesional, ser uno, presentarse como profesional, actuar como profesional, pero también acoger porque la víctima lo que necesita es ser acogida en su medio, acogida por sus amigas, acogida por su familia, acogida por el juez, por el abogado, y es normalmente la experiencia que las víctimas no son acogidas, son maltratadas, se les interroga de manera, ese interrogatorio que tú estás contando hay otros peores, y se les cuestiona sobre el consentimiento, que si hubo consentimiento, pero usted se dejó, qué sé yo, pero usted bailó, usted se tomó un trago, usted no se fue, usted pudo irse. Es muy desagradable todo lo que pasa a la mujer en estos sentidos. Y en ese sentido, yo creo, y María Elena, yo creo que me va a dar la razón, en la erradicación de la violencia contra la mujer es un problema de dignidad humana. No es un problema, es un problema de derecho, pero va más allá del derecho de la ley, digamos. No es un problema de la ley, es un problema propiamente del derecho, y es un problema de restablecer las relaciones en las relaciones humanas, la dignidad humana, la dignidad de la mujer. Hay un caso muy terrible que me tocó ver cuando estaba haciendo una maestría en Derecho Constitucional, que se examinó este caso, no me acuerdo a propósito de quién, que es el de una mujer de Chiloé. Yo creo que María Elena lo debe recordar, que mató al marido a hachazos. Y ella estaba siendo violada por el marido desde los 13 años. La habían casado con el hombre cuando tenía 13 o 14 años, tenía muchos hijos, el hombre la había maltratado, la había golpeado, la había violado durante todos los años, 20 años, qué sé yo, 15 años, da lo mismo. Ella pidió ayuda a su familia, se arrancó, la familia la devolvió al hogar del marido, pidió ayuda por violencia intrafamiliar, no se la dieron, estaba en un pueblo aislado, y finalmente en su desesperación, cuando el marido le dice, se va a dormir borracho y le dice que al día siguiente se la va a pagar, ella aprovecha que está durmiendo y lo mató a hachazo. Para mi sorpresa, la justicia no la absolvió, a juicio mío debería haberla absolvido, la condenaron a 3 años, pero es una cosa que va más allá de todo parámetro. Y esos casos, claro, se conoce uno, pero hay muchos de mujeres que son permanentemente maltratadas en el matrimonio, fuera del matrimonio, por la pareja, y que no son capaces de denunciar. Entonces, es un problema social demasiado grave que va más allá del tema de los delitos sexuales, el tema de la dignidad de la mujer y del respeto a la mujer en su integridad, en su capacidad, en su ser humano, digamos.
Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, me imagino que le pasa a muchas mujeres que están acá, que los relatos realmente como que te ponen así un poco para adentro, piel de gallina. Yo, por lo menos a mí me pasa mucho eso. Son relatos fuertes, pero creo que es importante porque esto también nos hace reflexionar. Y bueno, se respondió también parcialmente lo que era la pregunta 2 de la pauta respecto a los derechos humanos, por lo que yo creo que es mejor pasar directo a la 3, respecto a qué precedentes creen ustedes que podría marcar este caso, porque si bien sabemos que hay muchísimos casos, todos los días probablemente hay una nueva víctima, tanto de abuso como violación. Pero bueno, el caso de Antonia ha sido un caso mediático, ha sido un caso que ha estado prácticamente en todos lados. ¿Y ustedes qué presentes creen que podría marcar este caso? No solamente dentro de lo que es la ley en general, sino lo que es la perspectiva de derecho en la ley chilena. Bueno, a mí la verdad, yo solo a ver, puedo decir varias cosas en cuanto al presente, ¿cierto? Hay una cuestión que es una cuestión, digamos, empírica, que tiene que ver con, que lo he comprobado en carne propia, y es que todos los días tengo consultas en este tiempo, pero como nunca, de personas que están hablando ahora de delitos por los cuales fueron víctimas. O sea, ha impulsado a muchas mujeres a revivir sus propios procesos victimales y a atreverse a hablar, ¿cierto? Ahora, yo sí, a propósito de, solo una acotación, y a propósito de lo que decía Mercedes, que me llamó mucho la atención, lo que comentaba de la víctima que representó, esto de la psicóloga que le haya dicho que firmara un desistimiento, o sea, eso me parece completamente poco La ético. denunciamos. Perdona que te Me interrumpa. imagino, Le dije dirigimos una carta al centro de salud denunciando la situación. pues, oye, me parece realmente impresentable. Insólito. Pero, sí, increíble, la verdad. Pero lo que sí me ha tocado hartas veces, más de las que quisiera, de hecho, ayer mismo me tocó un caso así, hay situaciones bien límites, ¿ah? Hay situaciones de, sobre todo, abusos que se han mantenido callados durante demasiados años y que han gatillado casi toda la estructura de personalidad de una víctima, ¿ya? De víctimas que están con trastornos psiquiátricos serios asociados a estrés postraumático, ¿ya? Víctimas que están en una situación de riesgo suicida, ¿ya? Esos casos que me ha tocado lamentablemente tener contacto con a lo menos 4 o 5 de esa naturaleza, yo creo que ahí hay que andar con cuidado, porque de repente es fácil, y sobre todo desde los colectivos, poder decir a todos, bueno, es bueno que las mujeres denuncien. Sí, efectivamente es así, para efectos de reparación, pero ojo con el tema del daño que pueda tener la víctima. Y me parece que en primer lugar uno como abogado, ¿cierto? Yo de hecho muchas veces les digo a los padres, que son los que se acercan, yo perfectamente, si le puedo decir, ¿sabe qué? Llevemos la causa inmediatamente y lo represento, pero la verdad, acá en primer lugar está la salud mental de su hija, ¿ya? Porque el enfrentarse a un proceso penal va a significar costos importantes, y la verdad es que si se trata de una persona que está con riesgo suicida, ahí sí que me parece que yo voy a actuar coordinadamente con lo que me diga la facultativa que lo está atendiendo, que la está atendiendo en este caso una psiquiatra, ¿sí? O sea, que en el fondo puedan llevarse el proceso mancomunadamente por el abogado y la persona que está tratando a la víctima. Estoy pensando en casos graves de vulneración de la salud mental de ciertas víctimas, en casos que evidentemente que en algún minuto esperamos que se puedan denunciar, pero ojo con eso, porque hay personas que no miden el riesgo e incitan a denunciar a otras sin tomar en cuenta el estado de salud mental de esa víctima, ya que puede ser peligroso, por si acaso. Paso el dato, digamos, ojo con eso, hay que ver en qué estado está cada una de las víctimas para ver si está en condiciones de enfrentar un proceso. Bueno, pero a propósito de tu pregunta, Francisca, uno es esto, ¿cierto? La situación empírica que sin duda que ha aumentado muchísimo las consultas y las personas están queriendo denunciar, pero además
ha tenido un cambio positivo, porque bueno, si se fijan, ya estamos en este foro. Yo la semana pasada estuve en varios foros también, probablemente Mercedes también, en que se está hablando de este tema, la gente está sensibilizada, ¿cierto? En mis mismos cursos que tengo en la facultad, entre paréntesis, aprovecho de saludar a varios de mis alumnos que los vi que estaban por ahí. La verdad es que se ha generado esto de conversar con estos temas, ¿cierto? De saber cuál es la opinión y están bastante, lo que me gusta mucho, muy sensibilizados, pero esto se ha trasladado a también lo que está pasando en el Congreso, y de hecho con bastante alegría les puedo decir que el jueves pasado estuve en el Senado a propósito de la ley que modifica la violación para efectos de establecer de una vez por todas, ¿cierto?, que la violación se funde efectivamente en la ausencia de consentimiento y no en la existencia de fuerza o en modalidades bastante restrictivas como las que existe el día de hoy, ¿cierto? Y eso les aseguro que va a ser ley. Veamos cómo viene redactado, pero probablemente el caso de Antonia, ¿cierto?, y del resto de las víctimas, claramente que ha favorecido este clima pro, ¿cierto?, establecer una legislación más respetuosa de los derechos de las mujeres. Entonces me parece que sí ha tenido coletazos importantes, ¿cierto?, desde todo ámbito, y también se está pensando no solamente en esto de modificar la ley, sino que también, y de hecho lo propuse abiertamente el jueves pasado y ahora en la propuesta que les efectúo en esta materia, de incorporar además modificaciones que tengan que ver justamente con la valoración de la prueba de estos delitos, así como en la consideración de aspectos asociados al enfoque de género al momento de considerar las máximas de la experiencia, de tal manera que cuando se efectúe, ¿cierto?, la fundamentación de los fallos, se haga referencia a toda la normativa que existe hoy día en materia justamente de enfoque, como puede ser la Convención Belén du Pará, respecto a la cual justamente en este caso, que fue tan bullado, se hizo referencia por parte de la Corte de Apelaciones. Entonces, si bien este caso tuvimos que presenciar todo, ¿cierto?, algo que no queríamos ver, que correspondía a una audiencia que yo la mencioné en muchas ocasiones, casi prehistórica en materia de litigación, ¿cierto?, de delitos sexuales, viendo todo lo que uno ha visto por libros que pudiese ocurrir, lo vio todo acá en esta audiencia. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones que permitió que diera la cautelar que correspondía, me parece, que era la prisión preventiva, pero además dejó sin efecto la solicitud, o sea, el sobreseimiento que se había decretado, que también era un presente bastante pernicioso para esta causa y para todas las causas de delitos sexuales, porque generaba un presente bien dañino. Eso. Yo creo que esta causa tiene además una importancia bastante, o sea, independientemente de todo lo que ha dicho María Elena, y bueno, yo creo que la figura del 361 número 2 ya incluye bastante del tema de que excluir la fuerza e ir hacia el tema de si estás o no estás en capacidad de resistir, el tema del consentimiento. Puede perfeccionarse la figura y es necesario que se perfeccione, pero ya con la figura que tenemos alcanza para la falta de consentimiento cuando tú estás, cuando tu voluntad está restringida por neurodepresores o de alguna manera no estás en situación de resistir, no solamente en los casos en que hay problemas, digamos, de salud mental. Pero yo creo que lo importante en esta causa, hay dos cosas que a mí me importan mucho en esta causa y que encuentro importante. Por ejemplo, si hacemos un paralelo entre la situación terrible, espantosa del caso de la niña Ámbar y la situación del juicio contra Martín Pradena, vemos dos situaciones diversas, porque en el caso de la niña Ámbar tenemos un delincuente que de alguna manera se excusa en un supuesto problema de salud mental, pero que tiene que ver además de cómo asumimos como sociedad el problema de la salud mental y de la educación de los niños y la protección de los niños, porque era una niña que estaba desprotegida. Pero en el caso de Ámbar en el caso de Antonia tenemos una situación distinta. Y tiene que ver también, y es muy importante y puede ser paradigmático en ese sentido, porque tenemos un infractor, un vulnerador, que lo es de manera sistemática,
quiero decir que considera de alguna manera en la mentalidad está, y es también una mentalidad que está en muchos hombres, y en ese sentido tenemos que cambiar los paradigmas de que las mujeres son lo que podríamos llamar en derecho res nulli, o sea, están para que las tome quien pueda, quien quiera, que en la oportunidad que tenga para que las abuse. Entonces, esa mentalidad abusadora en general, ¿no? Porque en este caso tenemos 5 víctimas diversas en un lapso de casi 10 años, pero tenemos en el intertanto otra serie de víctimas, gente que ha declarado en esta causa que no llegaron a formalización por distintas razones, en que también, o sea, es un depredador, yo lo dije, depredador sexual, y produjo gran efecto en la defensa, pero hay muchos hombres que están en esa situación. Y hay muchas, y de alguna manera, como decía una de mis hijas, si una niña tiene 3 pololos en un año, es una fresca, ¿no es cierto? Es una promiscua, qué sé yo. Si el muchacho tiene 5 parejas, es un ídolo. ¿Te fijas? Entonces, cuando terminemos con esa mentalidad, eso está en la base del abuso sexual. Porque el hombre se siente de alguna manera capacitado o premiado o estimulado por sus pares para abusar. Y eso no tiene, ya más allá de lo judicial, estamos hablando ya mucho más allá de lo judicial. Independientemente de lo que pasa, no van a ir, normalmente no va a llegar a judicializarse una situación de abuso, digámoslo con palabras bien feas, un manoseo. ¿Te fijas? No va a llegar, porque no te vas a exponer, no vale la pena, qué sé yo. Pero ¿cómo poner? Ese es un tema que tenemos que, y en ese sentido creo que esta causa puede ser paradigmática. Puede ser porque se está hablando de cosas. Lo importante es hablar las cosas para que no sigan ocurriendo. ¿Cómo cambiamos nosotros? Cuando éramos más jóvenes, siempre se piensa que es la mujer la que se expuso, como dijo María Elena, te tomaste un tequila, te tomaste 2 tequilas, te tomaste 3 pisco sour, ya perfecto, ¿qué querías? ¿Qué querías? Saliste con el tipo y fueron a comer y se tomaron unos tragos y eres el postre. Entonces, en la medida que hablemos de estas cosas, que digamos esto es, frente a la ley está mal, pero también está mal o sea, va mucho más allá, porque el derecho penal, como me enseñaron a mí, es un discontinuo de ilícitos. No todas las conductas son delitos. No todas las cosas, no todas las cosas malas que tú haces son delito penal. Puede ser delito civil, qué sé yo, pero no son delito penal. Pero hay una serie de conductas que están en esa delgada línea roja, que son las que son más graves porque son las más comunes. Esas ocurren todos los días. La niñita que es violada por el padre biológico o por el padrastro hasta los 15, 16 años, hasta que es capaz de salir. Esos son casos muy patéticos, con cierta frecuencia, pero el abuso de todos los días, eso ocurre con mucha mayor frecuencia. Y eso es lo que tenemos que parar como sociedad. Y a eso van las convenciones internacionales sobre erradicación de la violencia contra la mujer. Y a eso va el tema de la discriminación de la mujer, cuando decimos que a la mujer no se le permite ser ella en su ser, se le discrimina por cómo es. No se le permite ser, y yo lo veo también mucho en el Poder Judicial, igual como la historia que cuenta María Elena. Mira, recuerdo, voy a decir una frase, pero la voy a contextualizar. Cuando yo vivía en el exilio, estaba hablando con una serie de mujeres que trabajaban en una organización de ayuda, de una ONG de ayuda al desarrollo. Y estábamos hablando de un grupo de periodistas muy famosas, que estaban muy preocupadas de temas incluso de derechos humanos. Y dice, lo que pasa, dice una de ellas, que son machos con polleras.
Entonces, esa actitud de muchas mujeres en el Poder Judicial, en investigaciones, en la policía, de actuar con los valores de los hombres, de examinar el problema como si fueran hombres, y no sacar lo que no tenemos nosotros de especial, esa manera de ver el mundo, de ver la sociedad, de describir la sociedad que es propia de nosotros. Entonces, eso también espero yo que pueda ser, a medida que vayamos conversando, que tomemos conciencia de lo que somos y de lo que valemos, podamos ir cambiando nuestras maneras de plantearnos. Cuando llegamos a una situación de poder, cuando hay una mujer que está en una situación de poder, que se comporte no como un hombre, sino como mujer, de una manera tan digna, tan capaz, pero justo distinta. Y eso es una cosa mira, el día de esa audiencia me acuerdo, Merio me dijo, tú eres la única mujer, habla como mujer. Habla como abogado, por cierto, pero tú eres la única mujer en todo este grupo enorme de hombres. Y yo creo que eso es lo que impresionó, que yo hablé como mujer, no solamente como abogado. Y eso es muy importante, poder ser mujeres, nosotras respetarnos y ser capaces de decir las cosas como nosotras queremos decirlas, no como nos piden que lo hagamos, no como esperan que lo hagamos. Muchas gracias a las dos por la respuesta a esta pregunta. Ahora me gustaría, para terminar las preguntas de la pauta y después pasar a un par de preguntas que llegaron desde el forum del público que está ahora atendiendo. Me gustaría preguntarles, ya tal vez un poco tomando la crítica o la opinión que han hecho respecto al sistema judicial, y tal vez también un poco soñando, para ustedes, ¿cómo se imagina y cómo verían un sistema judicial y penal feminista y con perspectiva de género? No puedes decirle... Ah, ya, bueno. A ver, bueno, a propósito de la ley que les comentaba que quiere modificar los delitos sexuales, partiendo de la base de esto, como ustedes saben, nuestro sistema penal comete varias impropiedades en materia de delitos sexuales, y una de esas es jamás hablar, ¿cierto?, del tema del consentimiento. Sencillamente es una presunción que se efectúa, pero nunca se habla de que el delito sexual tiene como base la ausencia de consentimiento respecto de la conducta sexual. Entonces, si uno ve lo que pasa en legislaciones comparadas, ¿cierto? En este sentido es interesante, sobre todo varias legislaciones europeas en esta materia, que creo que han abordado correctamente el problema en materia de delitos sexuales, haciéndose cargo que la base de estos delitos es que no existe consentimiento. Entonces, se establece, ¿cierto?, una verdadera presunción en contrario, ¿ya? En el fondo se crean incluso figuras que apuntan a que el hombre no sea plausible decir, y de hecho en el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso se señala también esta norma, que no baste con que la víctima no haga nada o permanezca en silencio para entender que por eso hay consentimiento, ¿no? Sino que efectivamente el hombre debe cerciorarse que si está manteniendo relaciones sexuales o algún contacto de carácter sexual, y sea el hombre o la mujer, porque puede tratarse también de situaciones que afecten no solamente a víctimas mujeres, sino que pueden ser víctimas varones, es más escaso, pero puede darse, bueno, y no tan escaso cuando son menores de edad, que en esos supuestos efectivamente se parta de la base de que las personas en general deban cerciorarse de que la relación sexual que va a tener lugar, o el acto de significación sexual, se realice con consentimiento, ¿cierto? O sea, no basta con esta actitud
bastante negligente, si se quiere, de decir, bueno, es que yo pensé que estaba consintiendo, ok, pero ¿qué hizo usted para efectivamente cerciorarse de que estaba consintiendo? ¿Sí? Sencillamente se parte del supuesto contrario. En esos países, en cambio, se establece, si usted señala que creyó que actuó con consentimiento, que contaba con el consentimiento de la víctima, indique cómo es qué positivamente hizo usted para efectivamente darse cuenta que contaba con ese consentimiento. ¿Se entiende, cierto? Entonces es como que se invierte un poco la carga de la prueba. Yo creo que para que nosotros lleguemos a un sistema así, falta muchísimo. Por ponerles algunos ejemplos, en Estados Unidos, en algunos estados, cuando un hombre mantiene relaciones sexuales con una mujer y le indica, consentidas, estoy diciendo consentidas, ¿ya? Y la mujer indica que no tiene problema de mantener relaciones sexuales, pero que sean con uso de condón, y en la mitad de la relación sexual el hombre se saca el condón, ese solo hecho ya transforma esa conducta en violación. ¿Por qué? Porque el consentimiento de la mujer estaba asociado al uso de condón. O sea, imagínense al nivel que les estoy diciendo versus lo que hay en nuestro país, ¿cierto? Entonces, esas legislaciones, claro, hay que ir regulando, ¿cierto? Porque tenemos una idiosincrasia que por ahora está bastante alejada de llegar probablemente a un sistema de esa naturaleza, pero a lo que aspiramos todos, ¿cierto? Es que poco a poco se vaya sentando, ¿cierto?, estos precedentes que tienen que ver con que el hombre no es responsabilidad de la mujer, el hombre debe cerciorarse que frente a un acto, ¿cierto?, que va a significar o que puede significar en la práctica una vulneración, ¿cierto?, en la intimidad sexual o la libertad sexual o la indemnidad sexual, ¿cierto?, de otra persona, efectivamente se cerciore que cuenta con ese consentimiento, ¿sí? Cuando yo voy a un lugar y tomo algo que creo mío, me cercioro antes que si efectivamente es mío o no. Me cercioro de eso, ¿cierto? Porque si no podría estar cometiendo un ilícito. Lo mismo pudiese pasar en materia de criminalidad sexual. Eso en cuanto a la legislación. Pero además me parece que este imaginario, ¿cierto?, de un sistema respetuoso de los derechos de las mujeres, supone en primer lugar, y en eso, Francisca, yo creo que todos los cambios legislativos, como les decía, o también del sistema judicial, parten de la base por un cambio cultural general, ¿cierto? Yo no puedo decir voy a proponer una serie de leyes o voy a presentar como parlamentario mociones parlamentarias de proyectos que en el fondo respeten la integridad de las mujeres, como este proyecto integral, ¿cierto?, de la no violencia contra la mujer, sino parto realizando cambios significativos que tienen que ver con relevar en el fondo el rol de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Reconociendo, por ejemplo, esto de participaciones paritarias, ¿cierto? En todos órdenes de cosas, reconociendo el valor de la mujer para todos no solamente protegiéndola de violencia que se puede ejercer contra ella, sino que reconociendo su valor, en la medida que yo reconozco el valor de las mujeres, ¿cierto? Y reconozco el derecho que tenemos a actuar paritariamente en las distintas instancias, de esa forma se va produciendo el cambio cultural casi por añadidura, ¿sí? Se tiene que ver con eso, en el fondo lo que estoy haciendo es cambiando cánones de conductas que permiten a la sociedad completa llegar al convencimiento de que en realidad esta persona que tengo al frente, ¿cierto? Y como bien decía Mercedes, que se tomó una piscola o que tomó un vino, en el fondo una copa de vino, merece el mismo respeto que yo si me tomaba una copa de vino, ¿cierto? No es que yo sea el bacán porque tomo, ¿cierto? Y ella es la puta porque toma alcohol, ¿cierto? Y se pone en una situación de esta naturaleza, disculpen el vocabulario, pero así efectivamente es como Sí, se claro. refieren a las mujeres que toman o que se exponen o que tienen más de un pololo, ¿cierto? Y la verdad es que ese cambio cultural, yo en todo caso tengo fe, Francisca, con las generaciones nuevas. Yo veo a mis alumnos, veo el interés que tienen ustedes mismos, la realización de estos foros, y siento que efectivamente las nuevas generaciones de hombres, sobre todo, son mucho más respetuosos de los derechos de las mujeres y del valor que existe en la participación de mujeres en las distintas instancias. Eso.
Yo también, fíjate que comparto todo lo que has dicho, pero además hay un tema que es un tema que es bien complejo, que junto al tema de lo femenino está el tema de lo masculino. El tema del rol de lo masculino, del rol del hombre dentro de la sociedad también está muy desdibujado actualmente, porque claro, en el pasado podríamos decir el padre proveedor, el padre autoritario, el padre autoridad. Hoy día no es así. Entonces el hombre no ha encontrado tampoco su modo de ser, permanece con actitudes machistas, misóginas muchas veces. En este juicio de Pradenas vimos la misoginia desde todo punto de vista, y de parte del juez, de parte de la defensa, de parte del mismo imputado, pero también el rol del hombre, porque el forzar eh, eh, participaciones paritarias puede ser un poco deformante. La paridad, la paridad es una herramienta que es muy interesante, que es muy necesaria, pero que no es la solución exclusivamente. O sea, no podemos decir igual número de gerentes generales en las grandes empresas, igual número de directores, igual número de parlamentarios. Eso no va a resolver el tema. Lo que tenemos que ver es cómo cambiamos de mentalidad, pero también cómo pensamos lo femenino y lo masculino. Y cómo podemos ver la colaboración. Fíjate que hay un tratado muy poco conocido, que se refiere a la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, que es un convenio de la UNESCO de 1978. Es otro aspecto, porque en lo racial también tenemos muchos problemas, pero también que ahí, cómo respetar al otro en su ser otro. Yo creo que va por ahí también una justicia con visión de género, va en respetar al otro en su ser otro, en que el razonamiento parta de la base de que la mujer es distinta y tiene reacciones distintas y necesidades diferentes y declara las cosas de manera diferente. Entonces nos vamos a encontrar con una cosa mucho más abierta a la vida, a la dignidad de cada una de las personas. De alguna manera, y también lo he recordado mucho, recuerdo mucho a una amiga muy querida que ahora falleció, que era una teóloga luterana, que me dijo un día: yo no me río jamás de los chistes sobre negros, de los chistes sobre judíos, de los chistes sobre mujeres, sobre los chistes sobre homosexuales, porque han costado vidas. Eso es una cosa que si la tenemos siempre presente, y la tenemos presente cuando trabajamos como abogados, cuando trabajamos como médicos, cuando trabajamos como psicólogas, como cientistas políticos, como lo que sea, como economistas, como educadores, tenemos presente que hay ciertas cosas que no se pueden tolerar y que la discriminación en cualquier forma no se puede tolerar. Y cuando llevamos esto al Poder Judicial, lo vamos a ver en cada momento, porque vamos a decir, porque la gente no es igual. La igualdad ante la ley es una ficción que es indispensable. Somos iguales ante la ley, pero no reaccionamos igual ante nuestros derechos. Y en el derecho civil nos vamos a encontrar a cada rato con eso. Cada vez que vamos al banco nos vamos a encontrar con eso. Entonces, también es una justicia que es discriminadora en general, no solamente contra la mujer, siempre contra el débil. Y el derecho, y eso también me lo enseñaron cuando entré a la escuela de Derecho, el derecho está establecido para el débil,
porque el fuerte no necesita el derecho, lo impone su voluntad. El derecho está hecho para el débil. Y si no interpretamos el derecho, también el derecho penal, también el derecho laboral, también el civil y el de familia, o cualquier derecho, si no lo interpretamos desde el débil, estamos incurriendo en una interpretación equivocada. Y tenemos que pensarlo de esa manera. Entonces, cuando pensamos cómo podría ser una justicia feminista, estamos diciendo una justicia pensada para la mujer como parte débil en la sociedad, como parte débil frente al delito sexual, como parte débil en el derecho a familia. Y en ese sentido yo creo que se está haciendo algo, pero evidentemente estamos muy lejos de lo que hay que hacer. Hacer un derecho de los derechos humanos significa pensar en los derechos del débil, porque ese es el que necesita el derecho. El fuerte no es problema, ese se las arregla. Y también de repente el hombre puede estar en una posición de debilidad y tendremos que verlo así. Entonces no podemos pensar en un derecho feminista, tenemos que pensar en un derecho del hombre y la mujer en su plena y absoluta dignidad como personas, un derecho de las personas, de la persona humana, hombre y mujer, como lo dice la Declaración de Derechos Humanos del año 1948, el hombre y la mujer son iguales en dignidad y derecho. Entonces, pensarlo desde ese punto de vista, también en toda materia, en los delitos sexuales y también en la vida, en la vida diaria y en el contacto diario, en el enfrentamiento diario que nos encontramos con el derecho en todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que eso es lo más importante desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos de la mujer. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, bueno, ya es tarde, así que seleccionamos 2 preguntas que se hicieron mediante el form de inscripción. Para que respondan bien rápido y cortito, así como conciso. La primera es, ¿qué opinan que una audiencia de delito sexual se publique por streaming y sea tan masificada como pasó en el caso de Antonia? Yo no estoy de acuerdo con eso, Francisca. Me parece que exponer tanto a las víctimas es como un poco lo que pasó en el caso de Natalia Rifo. Me parece que es casi una tribuna nacional respecto a un delito sexual. En este caso, al parecer, las víctimas estaban de acuerdo, pero en general me parece que yo por lo menos cuando se pide videograbar los juicios a los que voy, me opongo y solicito solamente que se videograben las partes que pueden, digamos, mostrarse públicamente, que en este caso debió ser la formalización. Sin embargo, al parecer todo apunta hacia que sea cada vez más pública las audiencias, pero me parece que que hay que en primer lugar preguntar a las víctimas cuál es su parecer respecto a que en el fondo tenga una audiencia tan masiva. Por otro lado, de todas maneras, recordemos que para efectos de las audiencias de formalización, en este caso, por lo menos, no me cabe duda, ¿cierto?, que el sujeto existían antecedentes más que suficientes para decretar la prisión preventiva, pero recordemos que todavía lo ampara la presunción de inocencia en un caso de formalización. Entonces, cuando existe tanta masividad y las personas no entienden la significación del acto que están presenciando, lo tienden a confundir con que es una instancia de juicio, ¿cierto? Y entonces que ya ha sido condenado, por ejemplo, en esta oportunidad. Creo que si se va a hacer un evento, digamos, tan masivo, deben tomarse las precauciones que tienen que ver, en primer lugar, con contar con el consentimiento expreso de las víctimas, que son aquellas cuya intimidad se va a ventilar a todo el país, y en segundo lugar, tienen que hacerse cuidadamente en cuanto a ciertas partes de la audiencia que pudiesen no ventilarse, como pasó un poco en el caso Ámbar. Recuerdan que
ahí parte de la audiencia de hecho no se televisaron, justamente por respeto a Ámbar, no digamos a sus familiares, porque los familiares están más cuestionados probablemente que también forman parte de las personas que están cuestionadas, pero sí por respeto a la víctima. Eso es lo que yo pienso. Mira, la verdad yo no tenía idea que estaba, cuando pues, nosotros participamos en la audiencia, no teníamos idea que estaba siendo televisada por el canal del Poder Judicial. La verdad para mí fue una sorpresa saberlo. Entiendo que el imputado consintió expresamente. Y respecto de las víctimas, nosotros tratamos por lo menos las partes más complejas. Entiendo que el juez, o sea, no entiendo, estoy segura que el juez no permitió su transmisión pese a que el abogado de la defensa quería que se exhibieran. Y nosotros por lo menos tuvimos cuidado de no mencionar los nombres de las personas. Yo no mencioné el nombre de la niña a la que yo me refiero, siempre me he referido a ella como el hecho número 4, y sin su nombre, y la verdad es que, bueno, era un caso tan mediático que se sabía bastante. Yo, en general, creo que hay que tener mucho cuidado con la intimidad de las víctimas y con la presunción de inocencia también, digamos. Pero en este caso el mismo imputado 2 días antes había publicado un video eh, que fue bastante impactante. Yo lo vi y me pareció poco, bueno, no sé, me gustó muy poco. Entonces, en general hay que buscar todos los resguardos sobre la intimidad y sobre la persona de la víctima y de los participantes. Creo que hay que ser cuidadoso en esa materia. En ese sentido, la defensa fue menos cuidadosa que los querellantes, en este caso. Totalmente. Para mí, escucharte en este momento, Mercedes, fue completamente shock, porque yo por lo menos lo personal no tenía idea que había sido así, y lo encuentro bastante fuerte. Y la última pregunta que haremos de las que mandaron del público es, ¿cómo lo hacen para no verse inmersas emocional y psicológicamente, más allá de lo profesional, en temas tan fuertes y que causan tanta impotencia, como son los abusos, violaciones, discriminaciones patriarcales, etcétera? Yo no logro. Yo me involucro completa. ¿Qué quieres que te diga? Personalmente me involucro absolutamente. Pero porque creo que también es importante, sabiendo, tratando de conservar distancia, pero a mí me duele mucho. Hace muchos años tuvimos un juicio con mi marido que fue un caso bien famoso, que el de la calchona. Yo te digo, yo dormí con la víctima. Yo dormí, o sea, fue terrible, sufrimos, vivimos con ella, y una niña que la asesinaron de una manera horrorosa, y no logramos, yo me involucro completa. Bueno, igual buena la pregunta, porque de hecho siempre los alumnos me preguntan eso, porque efectivamente es un tema que cuando uno está permanentemente viendo estos delitos, es un tema fuerte, sin duda. Ahora, si uno no se afecta, la verdad, con estos delitos, es mejor que se dedique a otra cosa, porque una de las gracias que tiene es justamente ser representante de estos delitos, es la conexión que uno pueda tener con las víctimas, pero sin duda que a veces es difícil. Yo creo que el caso, lo he dicho en varias ocasiones, el caso que a mí más me afectó, digamos, eso que llevé el caso ahora de Almendra, fui querellante en el caso de Almendra, esta niñita de 3 años que la violaron y la mataron, pero sin duda que el caso que más me afectó, que fue un caso, que es el caso del Ismaelito, del Chacal de San Bernardo, en que el padrastro lo estuvo torturando, un niño de 5 años, lo estuvo torturando, de 4 años, torturando durante 2 días completos, golpeándole de todas partes del cuerpo, tenía más de 300 hematomas en todo el cuerpo con hematomas en vida, delante de sus hermanos, de sus 3 hermanos, y finalmente lo violó de una manera espantosa, y hizo que el hermano además tratara de violarlo. O sea, fue un caso que lloraban los jueces, lloraban los peritos,
la tanatóloga, el médico legal, dijo que en toda su vida, que había hecho más de 800 autopsias, nunca había visto un cuerpo así de desgarrado, o sea, incluso la piel, la piel del cuerpo se le despegó de una cosa francamente espantosa, y además yo cometí el error, porque la verdad es que me impactó tanto el caso cuando lo vi, que dije, ojalá pudiese tomar la defensa de representar a este niño, y por ese motivo, el padre de ese niño llegó a la clínica jurídica donde trabajo a pedir ayuda por el área de familia, y ahí lo conocí y dije, esto no puede ser, o sea, ¿cómo tanta casualidad? Y ahí asumí la defensa, pero la verdad que cometí el error de hacerlo, y lo digo, digamos, por la afectación, no el error por lo que logramos, porque logramos gracias a nuestra intervención que los condenaron a perpetuo calificado, pero yo quise tomarlo porque el niñito no es que tuviera la misma edad de mi hijo, que la tenía, sino que era la foto de mi hijo, era idéntico a mi hijo. Entonces, haber estado en ese juicio en que lo vi durante todo, o sea, vi las fotos de la autopsia, lo acompañé todo el tiempo, o sea, era como que el niño efectivamente estuvo conmigo, yo le diría el año completo, porque después de eso, o sea, me terminé con neumonía, muy afectada, de hecho, una de las juezas del caso también terminó con licencia médica durante tres semanas, entonces ahí tiene un caso real de cómo puede efectivamente llegar a afectarte, que ahí fue un caso que me afectó muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, salvo eso, que les diría como el ejemplo límite de afectación, trato de llenar, de buscar espacios de autoayuda, de nosotros en el equipo que trabajo con psicólogas y con abogados de familia, tenemos espacios de autocuidado, y efectivamente tratamos de incorporar esto en nuestras dinámicas diarias, porque son temas muy duros, pero como lo decidí cuando estudiaba Derecho y tenía penal y dije me voy a dedicar a estos delitos, alguien tiene que hacerlo, y ojalá que el que lo haga sea bueno, digamos, en lo que hace. Así que estoy contenta, digamos, con pagar ese costo, porque tiene bastantes retribuciones también, que es cuando te va bien en los casos y las víctimas empiezan una nueva vida, generalmente. Lo dramático es cuando te va mal en los casos. Eso Sí, es también. absolutamente dramático. Yo te digo, en el asunto de la Calchona nunca logramos la condena de los culpables. Suponemos bien quiénes fueron los culpables, y, y la verdad es que es muy doloroso, sobre todo cuando tú ves una historia así como la historia de Ámbar es una historia de dolor, la historia de esta niña Soledad Paso era una historia de dolor, entonces tú vives con ella y no puedes, tienes que buscar autocuidado, tienes que buscar maneras de, qué sé yo, dentro de tu ambiente que te protejan, pero no todo te protege. No todo te protege. Frente a estos casos hay cosas que no puedes, no estás hablando de plata. Cuando tú como abogado llevas asuntos en que estás cobrando o dejando de pagar, no importa, eso no duele, pero aquí hay demasiados sentimientos humanos, demasiado dolor, demasiada vulneración, demasiado daño, tú no resistes, es como los casos, yo llevo muchos casos de víctimas de derechos humanos, familiares de ejecutados, familiares o gente que ha sido torturada, y y son cosas que en cualquier momento vuelven, o sea, tú nunca estás tranquila. Entonces tú lo único que puedes hacer como abogado es acoger y sufrir lo, pensando que con la gente, digamos, que sientan que acompañas, no solamente defiendes, sino que además acompañas. Wow, mucho valor, y bueno, por eso mismo también nos gustó mucho tenerlas acá las dos. Muchas gracias por asistir a esta instancia, por aceptar la invitación. Son dos tremendas mujeres y lo acaban de demostrar también ahora con el relato final. Nos gustaría pedirles así un pequeñito cierre de 1 minuto cada una, tal vez, para las más de 100 personas que siguen conectadas en el foro.
Bueno, en primer lugar agradecerles por haber generado esta instancia, agradecer también la cantidad de público que existe, que habla muy bien, agradecer la oportunidad de haber compartido con la tremenda mujer que es Mercedes, la madre además de 2 personas que conozco, que estuvieron en el mismo colegio que yo, así que las conozco hace tantos años. Y bueno, la verdad es que creo que no hay que tener una actitud pesimista. Me parece que lo peor que se puede hacer acá es quejarse de lo que pasa, sino que sencillamente, si sabemos que hay algo que está mal, lo que tenemos que hacer es trabajar y ojalá, si tenemos algún talento, poder emplearlo en servicio de ayuda del resto, ¿ya? Y creo que en esto hay tanto por hacer, así que eso, felicitarlas además como colectivo poder haber organizado esta actividad. Por mi parte lo mismo, digamos, poder agradecer, les agradezco a ustedes que además que estén preocupadas de esto, porque en la medida que tengamos como sociedad una preocupación, vamos a mejorar. O sea, eso es lo más importante, saber que tenemos que estar ahí y tenemos que responsabilidad en que todo cambie, en que podamos en que vamos a hacer un mundo mejor. Y eso lo vamos a hacer en la medida que hagamos un esfuerzo por hacer un mundo mejor, por pensar en el débil, en el otro, en el que necesita. No ver nuestras profesiones exclusivamente como una manera de ganar dinero. O sea, yo digo, mi profesión, claro, yo me gano la vida en esto, pero no soy una mercenaria. Entonces, tener eso presente, que las nuevas generaciones tengan eso, yo creo que es lo más importante, el ser capaz de darse al otro, porque todos nosotros tenemos profesiones en que podemos darnos al otro, y yo creo que eso es lo más importante, saber que eso es lo que Dios espera de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros, lo que los demás esperan de nosotros. Y eso tiene un valor que nos va a dar alegría, aunque no nos dé plata, digamos, pero nos va a dar alegría, y es que el día que llegue el momento de dar cuenta, tengamos un poco más al haber que todo lo mucho que tenemos al debe por todo lo que hemos recibido, y podamos darlo. Yo siempre digo lo que uno tiene que tratar de descontar de la cuenta de todo lo que hemos recibido, tratando de aportar lo que podamos, nuestro granito de arena, a una sociedad mejor, que es lo único que vale. Y ustedes lo están haciendo como colectivo, y eso es lo más importante. Ya, muchas gracias por sus palabras. Entonces, ahora damos por finalizado este foro de feminismo y poder judicial. De verdad, muchas gracias, se pasaron por haber estado acá, también todas las personas que vinieron, llegamos a ser más de 130 en algún momento, así que muchas gracias por haberse conectado y hablar de esta temática que es tan importante y tan contingente en este momento y en los últimos años. Así que eso, gracias por tanto. Muchas gracias.